cuando se hablaba de las etapas, de la primera, segunda, tercera, cuarta, me ha venido a la mente, no sé si equivocadamente, la idea del materialismo dialéctico de Marx. Tiene que ver con esto, con la lucha, ¿no?, entre fuerzas que accionan y reaccionan. Es una buena pregunta. La tradición constructivista encuentra su pleno desarrollo en Estados Unidos con una perspectiva interaccionista, es decir, que se interesan más a lo que se construye dentro de las interacciones. Por ejemplo, categorías a través de las cuales concibimos nuestras propias relaciones. Yo, utilizando la teoría de los campos, soy más en lo que podríamos llamar un constructivismo estructural, es decir, mostrar que la construcción social de la realidad constituye un proceso en el cual construimos nosotros como seres sociales las instituciones dentro de las cuales vamos a pensar el mundo, ¿sí? Entonces, no es exactamente una perspectiva marxista en el sentido ortodoxo del término, es decir, la idea de que las condiciones materiales de vida van a determinar nuestras superestructuras políticas, es una caricatura, pero más bien muestra la importancia de los procesos simbólicos en esta construcción. Por ejemplo, estamos hablando hoy con mi compañero de los procesos de legalización de los medios comunitarios. Eso típicamente constituye un proceso de objetivación de ciertas maneras de concebir a los medios, digamos, alternativos, a construir instrumentos legales que corresponden a una cierta manera de categorizar el problema. Vamos a categorizarlo dentro de las actividades políticas o periodísticas. ¿En qué parte de la ley vamos a incluir estas nuevas reglas acerca del tercer sector de la comunicación? Entonces, dependiendo de la categorización del problema, se van a promover problematizaciones particulares del problema, es decir, ciertas relaciones de causa y efecto, por ejemplo, los monopolios económicos dentro de la economía de los medios, que tienen efectos sobre las líneas editoriales y todo, o también relaciones entre víctimas y responsables del problema. Eso depende de cómo hemos categorizado el problema. Y la definición de las soluciones al problema también depende de la manera por la cual lo hemos categorizado y llamado, y de la manera por la cual lo hemos problematizado. Entonces, en este sentido, sí hay un proceso que siempre es histórico y, de cierta manera, siempre somos prisioneros de estos procesos a través de los cuales se constituyen categorías mentales a través de las cuales vemos la realidad social. No sé si respondo a la pregunta. Y, de hecho, en mi perspectiva es muy importante tomar en cuenta la dimensión muy material de estas actividades, es decir, la construcción de puestos profesionales, de organizaciones con material, con edificios, o sea, lugares de trabajo autónomos, con dinero, con personal que trabajan a tiempo parcial o a tiempo completo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Me llama la atención porque ella has dicho que la segunda etapa de ALN es cuando al final en las peticiones incluyen una para medios del tercer sector o comunicativo. Y me llama la atención, estaba leyendo en la posta municipalista, con todo lo que está sucediendo en la ciudad de Madrid y en ciudades estatales con respecto a la ciudad, que también el 5 de mayo se va a hacer una conferencia de comunicación y ciudad. Y me hace gracia porque en todo el libro no nombran en ningún momento a ningún tipo de medio de comunicación, hacen una trayectoria histórica o tal, y al final acaban analizando un poco cómo está Madrid, la deuda de Madrid, la deuda de la comunidad, cómo ha sido gestionada, cuál es el neoliberalismo. Y me llama mucho la atención que al final hacen como una condensación de lo que entiende esta gente, que es municipalismo democrático, y justo
Y justo el último párrafo dice, el último párrafo de todo el libro hacen una carta, como un manifiesto, como un deseo, y dicen el establecimiento de canales como deseo, de canales y medios de comunicación comunitarios completamente abiertos a la ciudadanía sin supervisión y control de los representantes electos. El último párrafo, las últimas líneas son como un regalo para los activistas de este movimiento, porque en las otras 162 páginas no los nombra, y sin embargo en el último capítulo, que se llama todo lo que es necesario impulsar para cambiar la ciudad, y aparece los medios de comunicación. Y a mí lo que me surge es si todo esto no será una pamplina, una trampa, en la que el nuevo grupo, el nuevo contrapoder, cada vez va teniendo más legitimidad y más base social, al final intenta construir sus propios medios de comunicación, y en este caso utilizará a los medios de comunicación alternativos, a los medios del tercer sector, para construir todo ese discurso subjetivo, para poder afianzar su estrategia, ¿no? Y por otro lado, también me pregunto, viendo los procesos de América Latina, si eso pasará, porque hemos visto, por ejemplo, con gobiernos en Venezuela, por ejemplo, las radios comunitarias fueron muy críticas, pese a crecer bajo Chávez, fueron muy críticas con el gobierno de Chávez, mucho antes de que hubiera una crítica occidental hacia los procesos que se estaban dando en ese país, ¿no? O en Argentina más o menos pasó lo mismo, ¿no? Las radios comunitarias siempre se han mostrado muy independientes, y en Colombia también, muy independientes a los conflictos que nombraba el Estado, tomando una posición ciudadanista. Y otra vez vuelve a aparecer, ¿no? en los modelos de cambio, ¿no? Vuelve a aparecer los medios de comunicación como necesidad para afianzar. Y yo no sé si lo hacen, es una estrategia para también cooptar, ¿no? ¿no? O sea, no sé, es como una pregunta que no te nombran en ningún momento y al final te nombran, ¿no? Responder en el caso de madrileño, el caso de desarrollo, no estudié personalmente, pero de hecho las dos o tres ideas que me vienen escuchando su cuestión es que primero se ve que la cuestión de los medios de comunicación se transformó desde más o menos los años 60 o 70 en una cuestión politizada. Obviamente depende de los países, de la estructura de las oportunidades políticas, como se dice, y es obviamente diferente la manera por la cual se hace esa cuestión en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Venezuela, ¿no? Hay condiciones sociales y políticas que van a participar a la elaboración de la politización o no de esta cuestión. Es el primer punto. Después, también con la perspectiva constructivista, hay que siempre invertir las cosas, que no se trata de ver como programas políticos como si fueran caídos del cielo, sino que efectivamente corresponden a la existencia de grupos de activistas que son empresarios de este problema en el espacio público. Entonces, obviamente, cuando se observa que esos grupos se amplifican, ¿no? Que tienen más clientel electoral potencial y todo, puede también ser politizado en este sentido, es decir, no en el sentido de una cuestión pública en general, pero politizado en el sentido de la lucha política por el poder, la lucha electoral, la lucha de los partidos políticos. Por ejemplo, en Francia, el partido de izquierda se tuvo una estrategia de crítica a los grandes medios de comunicación, lo que desde un punto de vista electoral tuvo muchas consecuencias negativas porque fue muy deslegitimado por los grandes medios de comunicación, porque siempre el representante estará criticando a la propiedad privada de los medios, a su tendencia a reforzar el consenso neoliberal y todo. Desde un punto de vista la política fue un fracaso para este grupo, pero sí ellos trataron de politizar la cuestión y pensaban que también dentro de sus propios electores iba a permitir ganar votos, porque hay también otro partido que trata de politizar la cuestión de los medios, es el Frente Nacional, la extrema derecha,
que denuncia los medios como representantes del establishment, como dicen. Y entonces critican a los medios, están esperando a beneficios electorales de este tipo, ¿no? Entonces, por eso, más o menos el modelo un poco abstracto que propongo siempre tiene que ser relacionado con contextos políticos y sociales particulares, porque las vías de este proceso de carrera siempre son distintos según los países y según las épocas. No sé si aclares un poquito lo que estaba diciendo. Enlazando un poco con su pregunta, conforme planteaba su presentación, pensaba en qué momentos y en qué espacios de visibilidad tienes los medios comunitarios actualmente en España. Y te das una pregunta acerca de qué importancia tienen en este proceso los liderazgos individuales y la gente que acumula cierto capital cultural dentro de esos procesos de creación y consolidación de discurso, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que aquí hace unos meses el líder de un partido emergente, Podemos, que no pero por allí abrió la caja de Pandora de los medios comunitarios en un momento en el que él iba a ser lanzando determinados temas a la agenda pública. Y un día tocó temas de los medios de comunicación, en particular el hecho de que hay que regular todo el sector de los medios privados para garantizar la pluralidad, evitar la concentración, etc. Y de alguna manera Pablo Iglesias de repente coloca sobre la mesa el problema de los medios. Y durante esos momentos hay cierto debate, etcétera, hace poco, y lo comentaba también con algún compañero que anda por aquí, hace prácticamente la época del 15M hubo un programa en Radio Nacional que conducía un periodista que se llama Javier Gallego, que se llamaba Carne Cruda, y un programa muy crítico, muy apegado al tema del 15M, a lo que estaba debatiendo en la calle, y por supuesto muy sui generis, muy apropiado dentro de Radio Nacional. Al final este señor se salió de Radio Nacional, comenzó a experimentar con su programa para diferentes medios de comunicación, y actualmente prácticamente se lo financia y tiene un espacio propio, ¿no? El otro día, comentaba, casi una reflexión, el otro día comentaba con los compañeros que decíamos, bueno, igual sería interesante considerar dentro del universo de los medios comunitarios el propio programa de Carne Cruda, pues un programa independiente que tiene su propia financiación, etc. Y a raíz de tu reflexión me planteaba hasta qué punto a nosotros nos viene bien que un personaje relevante como Javier Gallego ponga sobre la mesa el problema de los medios comunitarios y en definitiva la pregunta que te lanzo es ¿cuál es el papel dentro de esos campos que nos advertías de Bolívar? ¿Cuál es el papel de los liderazgos individuales y de la gente que acumula cierto capital científico y cultural dentro del campo? Depende de eso depende de qué agentes estamos hablando, actores estamos hablando de actores individuales o de grupos. Hay un libro que me interesó mucho dentro de la literatura académica sobre medios alternativos, es el de Chris Hatton, que es un británico, un libro que se llama Alternative Media, y él precisamente utiliza el cuadro de la teoría de los campos, mostrando que una de las lógicas de funcionamiento de estos universos es la posibilidad de acumular de manera herética cierto tipo de capital cultural. Es decir, que yo lo he visto personalmente como candidato a un puesto universitario, es decir, que estudiando a este objeto puedes, si ocupas una posición dominada dentro de un campo social dado, es un lugar donde puedes aprender o hacer cosas que puedes después reinvertir en el universo de referencia donde tú trabajas o evolucionas. Es lo mismo también con los activistas, por ejemplo, porque la mayoría de los tiempos no estamos hablando
de personas que se involucran en política dentro de grandes partidos políticos, de grandes máquinas de conquista del poder. La mayoría del tiempo estamos hablando de grupos informales, anarquistas, libertarios o comunistas o no sé qué. Y también es una manera de adquirir un cierto tipo de capital político dentro de esas actividades. En los años 50, por ejemplo, en Francia, los equivalentes de estos activistas eran dentro del Partido Comunista, eran herramientas internas del partido, propaganda y todo. Ahora la diferencia es que estos medios pretenden a una cierta independencia, pretenden de cierta manera hacer periodismo o medios de comunicación en el sentido común del término, ¿no? Entonces se puede finalmente, dentro de este campo, a la cruce de distintos campos, elegir distintas carreras y acumular dentro de esto cierto tipo de calificaciones, de competencias. Entonces, ahora, si hablamos no de actores individuales, sino de grupos, también se puede, a través de esas actividades, acumular cierto tipo de recursos, ¿no? Por ejemplo, estos medios constituyen como instrumento técnico de difusión de mensajes, de ideas, de informaciones, o lo que sea, instrumentos para tocar a mucho más gente que si lo haces simplemente en espacios de debate físicos, ¿no? Entonces también es una manera de extender el territorio de la lucha de una organización con un precio bastante barato, por ejemplo, de internet, por ejemplo. Cuesta menos que ir a comprar espacios publicitarios dentro de los medios convencionales. Bueno, no sé si respondí totalmente a la pregunta, pero no sé dónde iba después. Tampoco, sí, yo quería en esta cuestión que está en una cuestión política, es decir, este título de un artículo que escribí hace 2 años, dar voz a los sin voces o dar paz al establecimiento, porque eso era la pregunta que me estaba preguntando, es que en muchos casos la proximidad entre los académicos y los activistas hace que los universitarios toman como hipótesis de trabajo esloganes activistas, como estos medios tienen como función social de dar voz a los sin voces. Yo, con mi mentalidad así francesa y de contradicción sistemática, me puse a poner la cuestión inversa. Si también no tienen otra función social, que es de multiplicar los focos de organización en una multitud de pequeños grupos sin muchos efectos, que es diferente de una lógica donde se podría imaginar medios alternativos de masa. ¿Sí me entiendes? Entonces, se ve, por ejemplo, en los procesos legales de legalización de estos medios, por ejemplo, en Inglaterra en los años 70, definían los medios alternativos como medios de tamaño pequeño, ¿no? Eso tenía, se puede analizar como teniendo una dimensión fuertemente política. Es decir, que si se imaginan medios con el mismo funcionamiento y los mismos mensajes, pero que no tocan 50 activistas, sino 500.000 personas y ciudadanos, no se va a hablar del mismo tipo de efectos políticos dentro de la sociedad. Entonces, bueno, con eso también encontramos de nuevo las preguntas políticas de este modelo de análisis. Es que se puede ver que dentro de los procesos de politización se encerra la cuestión dentro de ciertos tipos de representaciones colectivas y que entonces limite la imaginación, el espacio de lo posible y de lo pensable. A mí me ha parecido muy interesante este planteamiento que haces y cómo planteas esta diversidad de categorizaciones que hacen los diferentes grupos, y a mí me ha recordado mucho a las dificultades en los procesos de crear redes y coordinadoras de medios, que inicialmente hay como un interés común de juntarse y de compartir,
pero en el momento en el que se le tiene que poner nombre a la organización o que se plantea si se va a tener gente profesionalizada o no, qué mensaje se va a dar, si se hace un programa conjunto, la línea editorial, es cuando, digamos que ahí empezamos a restar, ¿no? O sea, que hay un momento en el que parece que sumamos y bueno, no sé si en ese sentido tienes alguna clave que pueda servir como para, quizás yo de lo que comentabas, mi percepción es que cuando se crean estos grupos al final es un tipo de discurso y un tipo de categorización la que se hace hegemónica dentro de la organización y al final la organización se acaba haciendo un poco excluyente con respecto a pero es complicado porque si tú afrontas la problemática legal, efectivamente para tener una interlocución con el gobierno haces una apuesta por un tipo de discurso que otro sector la puede ver como incluso negativa desde su perspectiva. Sí, yo pienso que las cosas semánticas tienen que ser tomadas muy en serio dentro de cualquier movimiento político, pero dentro de los mismos alternativos, o como los llamamos, particularmente. Por ejemplo, en el caso de México, me fui a estudiar un poquito más allá de los zapatistas, me fui a investigar dentro de estos grupos que en 2006, cuando hice mis investigaciones, funcionaban de manera independiente, o sea, tenían sus propias fuentes de financiamiento, tenían sus estructuras bien establecidas, y dentro de ellos había AMARC en México, que estaba en un conflicto, una tensión política con la red de los medios libres. O sea, durante una entrevista con un activista de AMARC, él estaba vestido todo de negro, con una oreja, los tatuajes y todo. Era un estudiante, antes era estudiante de la UNAM y participó a la huelga estudiantil de 2000 en la Universidad Autónoma de México y formaba parte de estos activistas radicales y poco a poco se transformó en activista profesional de los medios dentro de AMARC. Estaba en un edificio así, muy limpio, muy moderno, y había un contraste que me pareció interesante a estudiar. También porque durante la entrevista me dijo que tenía, es una citación, sí, tuvimos un debate con los medios libres, con cómo se equivocó con el conflicto. Me di cuenta de que había un conflicto enmascarado entre estos dos pueblos. Y de hecho me di cuenta de que efectivamente no tenían absolutamente la misma manera de concebir lo que tenía que ser la comunicación alternativa. Por ejemplo, en las negociaciones entre AMARC México y el gobierno federal mexicano, hablaron mucho de lo que significaba la palabra comunitario cuando se habla de un medio comunitario. Porque el gobierno consideraba que comunitario era un sinónimo de indígena, aunque para AMARC comunitario significaba también incluir una cantidad de una diversidad de comunidades como las mujeres, los homosexuales, los campesinos o cualquier otra comunidad que puede ser calificada como marginalizada o dominada dentro de la sociedad. Entonces, con la misma palabra tenían concepciones muy distintas de lo que se hace. Y de hecho, el gobierno federal mexicano no tenía esa definición por pura suerte, ¿no? Había también toda una historia de control a través de los medios de comunicación de las comunidades indígenas y de difusión de mensajes gubernamentales dentro de estas comunidades, ¿no? Un largo proceso de castellanización y de normalización de las relaciones entre el gobierno y estas comunidades. Entonces, efectivamente, los activistas de AMARC escribieron incluso libros sobre este tema que dan definiciones de lo que entendían por medios comunitarios y lo que incluían dentro de esto. Sacaron recursos simbólicos del derecho internacional acerca de todos los trabajos de la UNESCO acerca del derecho a recibir y producir información. Entonces creo que sí, en estas cuestiones de lucha simbólica hay mucho que hacer para reforzarse este tipo de luchas para la liberación de los medios.
Esto es algo que ya contestaste un poquito así entre todas las preguntas, ¿no? Pero cuando asumes el esquema de Spector y Jesús, del ciclo de vida, del programa social, todo esto, siempre se le critica esta parte de explicar de manera sistemática la realidad tan diferente como puede ser en México y de Palestina. En el caso de medios comunitarios, los medios alternativos, es todavía mucho más interesante, porque el caso de México es un caso de una dominación mediática terrible, ¿no? Por dos grandes empresas, básicamente. Y claro, Palestina es un escenario totalmente diferente. Entonces, primero era un poquito saber cuáles eran las contradicciones que puede haber en el modelo entre uno u otro caso. Y también cuál era la respuesta de lo que decía, algo de lo que decía Javier también, ¿no? De los sujetos sociales que no quieren tampoco entrar a formar parte de estos procesos, ¿no? Porque hay muchos medios comunitarios que te pueden decir: yo no quiero formar parte de un Estado, no quiero institucionalizar, ¿no? Reestructurar y montar bueno, son dos grandes preguntas. Si puedo tratar de ser sintético, la comparación con el caso palestino era necesaria, pero no se puede hacer un modelo cualquiera con un solo caso. Y de hecho, el caso zapatista es muy particular, porque es, como le dije, es un movimiento que se construyó a nivel, o sea, que se internacionalizó de una manera sin encontrar en los países extranjeros mucha oposición. Aunque el movimiento antiocupación, que reúne activistas de la sociedad civil palestina, activistas israelíes pacifistas y activistas pro-palestinos, digamos, de otros países, tuvieron muchos problemas legitimizar la causa antiocupación en países como en Europa o en Estados Unidos, debido a la presencia de grupos pro-israelíes que también luchaban dentro de otros países para la imposición de un cuadro de interpretación del conflicto israelo-palestino favorable a Israel. Entonces, tuvieron este primer obstáculo, ¿no?, en su proceso de internacionalización. Después estamos hablando de dos naciones distintas, o sea, palestinos y israelíes, y de una ocupación militar también, con había checkpoint también en Chiapas, pero los checkpoint en Cisjordania no tienen nada que ver con los de Chiapas, de hecho. Y en la cuestión de los medios, es probablemente la parte más interesante, es que los zapatistas inventaron el Chiapas en los medios. El Chiapas no existía, incluso por ejemplo en el mundo diplomático, en la prensa y en los medios, antes de los zapatistas. Aunque el conflicto israelo-palestino está seguido todo el tiempo por una cantidad impresionante de periodistas. Obviamente hay picos de cobertura mediática cuando se calenta, digamos, el conflicto, pero hay como 3.000 periodistas presentes en una región muy reducida en las situaciones de conflicto, lo que es más que en todo el continente africano. Entonces, las estrategias mediáticas del movimiento de ocupación se enfrentan con una estructura de oportunidades mediáticas bien distinta de la de México, porque ellos tienen que luchar más en imponer dentro de los medios su cuadro de movilización, que es en contra de la idea de que es un conflicto religioso o un problema de terrorismo. Ellos dicen que es un problema de ocupación militar y de violación del derecho internacional. Y entonces dedican muchos más esfuerzos en penetrar los medios de comunicación convencionales, escribir editoriales o tribunas libres en los medios, publicar libros, tener relaciones con periodistas profesionales y todo, e incluso cuando crean sus propios medios de comunicación, como el Centro de Información Alternativa de Jerusalén, sus actividades son muy dedicadas a proponer informaciones o cuadros de interpretación del conflicto que los periodistas van a poder utilizar en sus propios medios.
Entonces tenemos un caso en el cual la autonomización de un universo de medios alternativos de comunicación comunitaria no encuentra las condiciones sociales y políticas para que se permita esta autonomización. Y también toda una historia de las estrategias de propaganda del movimiento de liberación nacional palestino, y la idea misma del medio alternativo tiene un sentido totalmente distinto en la cabeza de los palestinos. Para ellos, el simple hecho de hablar de los palestinos es algo alternativo, ¿no? El simple hecho de tener la posibilidad de ser un periodista profesional en Palestina es algo increíble, ¿no? Porque hay operaciones de destrucción sistemática de las infraestructuras palestinas. Entonces, esa idea misma de comunicación alternativa que nació en Estados Unidos en los años 70 es muy ligada a la estructura social, económica y mediática del país. En el caso de Palestina, vemos que todos los intentos de crear medios comunitarios, por ejemplo, estaban muy ligados con intereses foráneos. Por ejemplo, las ONGs y fundaciones privadas que invirtieron en la creación de medios comunitarios en Palestina para las mujeres, para los jóvenes, para los refugiados, para no sé qué, borraban sistemáticamente de sus mensajes la palabra de ocupación. Desaparecía. Entonces, se trataba de pensar el conflicto con la idea de que los problemas radicaban en la sociedad palestina, que era una sociedad de machos, que era una sociedad que era incapaz de desarrollarse por sí mismo, que no era suficientemente democrática, etc. Y dice, ¿cómo podemos ser democráticos sin Estado? Entonces aquí tenemos un ejemplo perfecto, o sea, un ejemplo casi también paradigmático de condiciones que impiden la constitución y la autonomización de un mundo, aunque en Israel, al contrario, una sociedad muy occidental con muchos puntos comunes con los países de Europa del Oeste y Norteamérica. Sí, la idea de medio alternativo en los activistas jóvenes, diplomados, urbanos, politizados y de categorías sociales medianas funcionaba muy bien, que se crearon en Minuto Israel con activistas, etc. Una duda de esta pues sigue planteando, es la diferenciación entre un poder constituyente y un poder constituido, en tanto que el poder constituyente que expresa emergencias y demandas sociales y que, un poco pensando en las teorías del poder de fútbol, un poder que se ejerce, la teoría del poder de fútbol, de que se ejerce y que no se tiene, y que en tanto que el poder frente al poder, los medios alternativos han funcionado como una expresión de este poder constituyente, de expresión de demandas sociales, y en la medida en que puede llegar a ser un poder constituido, deja de tener esta cuestión de demandas sociales y entramos en el problema de la categorización de la taxonomía, de que son medios comunitarios, pero no alternativos o no, este debate. Sí, me parece interesante la distinción entre el poder constituyente o constituido. Yo no tengo exactamente el mismo enfoque teórico, pero es un diálogo interesante que tiene. Yo diría que estos medio activistas, como se llaman a veces, cuando son autonomizados, o sea, como se identifican como teniendo una función definida, siempre se confrontan con un problema estructural de posicionamiento entre la revolución parcial de las vanguardias y la contestación imposible de los outsiders, ¿sí me entiendes? Es decir, que siempre están trabajados internamente entre la idea de poder producir discursos de crítica radical de las instituciones existentes, pero que generalmente no encuentran un público muy amplio, que es la lógica de las vanguardias, o trata de difundirse más a una población más amplia, pero eso implica
transformaciones estructurales en las condiciones de producción de los medios, es decir, más personas dentro de las organizaciones, una división de trabajo, más recursos, circuitos de distribución distintos, eventualmente fondos publicitarios o, de hecho, ayudas del Estado, etc. Es decir, que no se elecciona así un discurso crítico afuera de las condiciones sociales que permiten su producción. Entonces, pienso que se debe de pensar muy bien esta contradicción estructural, ¿no? Que corresponde no solamente a una cuestión de discurso, sino a cuestiones de condición social de producción de estos discursos. Y lo interesante en el caso de los zapatistas, precisamente, es que tuvieron una situación que les permitió difundir un discurso, un texto, afuera de su contexto. Sí, es una cuestión sociológica interesante que hacerse como un texto puede funcionar afuera de su contexto. Porque si un discurso tiene un efecto, eso significa un montón de condiciones sociales, como hablar el mismo idioma, compartir el mismo universo simbólico, los mismos también, incluso las mismas diferencias o los mismos enfoques de discusión y todo. Y entonces eso es un caso interesante, en el cual se difunde la causa zapatista y con la causa zapatista ideas, por ejemplo, de transformación de los medios de comunicación afuera del contexto inicial. Creo que estudiando los procesos de internacionalización, estos procesos de circulación internacional de las ideas entre un campo de producción y campos de recepción es científicamente muy interesante que hacerse estas preguntas, y también políticamente. Por eso la idea de medios alternativos de masa es una contradicción en los términos, ¿sí? Y se concibe así, porque se concibe necesariamente la alternatividad como algo que depende de condiciones de precariedad y de lo que conocen ustedes, ¿sí? Podría ponerse en diálogo con la teoría de la articulación hegemónica de Laclau, de Nicolas Laclau, sí, por el tema de ese zócalo de demandas compartidas en el momento de la demanda contra el Estado, por ejemplo, pero después de una mayor dificultad para permanecer en esa articulación, ¿o no? La verdad es que no conozco la teoría de Laclau, entonces hubiera que explicarme un poquito porque no conozco demasiado. Esa posibilidad de encontrar una forma de articulación entre distintos grupos en torno a una demanda en común, que en el caso de los movimientos de comunicación alternativa y volviendo a la situación de las condiciones productivas, podría ser una demanda por una parte del espectro, por ejemplo. Pero después cómo distribuir al interior de ese tercer sector, por ejemplo, de ese 23% para los medios. Bueno, otra vez un poco como la cuestión anterior, no tengo exactamente el mismo vocabulario, enfoque, pero no importa, la idea es principal. Yo hablo en este caso de un proceso de resonancia de los cuadros, es decir, que un cuadro de movilización que ha sido construido dentro de un ámbito particular resona en otros contextos. Y por ejemplo, hablando de estos problemas de segunda generación, que es la cuestión de los medios alternativos, un punto de investigación que estoy buscando hoy es las condiciones de internacionalización de este problema de segunda generación. ¿A qué condición el problema de los medios comunitarios, por ejemplo, se difunde de país a país, de continente a continente? ¿Y con qué malentendimientos estructurales se pasa de un país a otro con definiciones muy distintas y preocupaciones muy diferentes, ¿no? Y creo que eso también puede ser parte de un programa de investigación interesante. ¿No? Yo me estaba planteando, bueno, creo que debemos de concluir en 2 o 3 minutos, pero me planteaba también a raíz de una conversación que teníamos conforme nos aproximábamos aquí a la universidad. Te planteo una pregunta: estos zapatistas a los que tuve entrevistas y estos movimientos también comunitarios en Palestina,
¿tenían conciencia de que formaban parte de un movimiento global más amplio o estaban muy circunscritos a su problema local o incluso en el caso de los catalanes a difundir demandas locales que al final acaban tocando con lo global, con el Tratado de Comercio, etc.? Es una muy buena pregunta, porque precisamente la gran mayoría de los activistas no, o sea, la mayoría conciben su actividad como la continuación de sus actividades políticas por otros hombres, no se consideran como parte del movimiento de medios. La idea de que se puede hacer activismo a tiempo pleno sobre las cuestiones de medios es la preocupación de una minoría que son también personas que ocupan posiciones dominantes dentro de las organizaciones. Y este efecto de dominación interna se redoble cuando se habla de conseguir su actividad dentro de un movimiento global. Es decir, hay también ciertas propiedades sociales que son relacionadas con el hecho de pensarse como ciudadano del mundo o activista internacional de los medios alternativos. Hay libros interesantes que salieron en los últimos años de sociología de la globalización que muestran precisamente que el hecho de pensar sus actividades como parte de la globalización es muy típico de las élites sociales, que es lo que llama una socióloga francesa el capital cosmopolita. Aunque dentro de la clase obrera, por ejemplo, lo que en el capital social de la gente lo que predomina es lo que llama el capital autónomo, es decir, el hecho de tejer relaciones sociales estrechas dentro de un barrio, etc. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando se habla de la movilidad internacional de jefes de empresa, se habla de globalización, pero cuando se habla de obreros, se habla de inmigración. ¿Me entiendes? O sea, con el mismo como fenómeno social se califica, se etiqueta los fenómenos de manera bastante distintas. Entonces, hay que tener en cuenta dentro de este universo la idea de que es un mundo estructurado y jerarquizado. Y precisamente lo que observé en los dos casos que discutí, incluso en Francia, es que los grupos que más y más suben las escaleras sociales, porque a través de estas actividades se conciben su actividad como muy importante y legitiman su actividad más y más con precisamente la idea de que es un movimiento global, ¿sí? Aunque a veces se refuerza la distancia entre esos medio activistas a tiempo pleno y los activistas de hace 2 días, una activista colombiana que estaba inscrita en la Aguadilla escribió un mensaje para ser borrada de la lista, denunciando a universitarios dentro de Israel que trabajaban con compañías privadas de producción de aceite de palma para crear redes de radios comunitarias dentro de las zonas rurales para mandar mensajes de propaganda o no sé qué, para legitimizar las actividades de estos estudiantes. A mí no me sorprendió demasiado esto, es que llega un momento donde tienes una suerte de élite globalizada de activistas que dan de conferencia a conferencia y que cual actividad tiene otro centro de gravedad que los activistas que están en los grupos de base. Pero también, o sea, esa misma distancia contribuye a la estructuración del universo y a la posibilidad, cuando estás abajo, de subir las escaleras y de hacer una carrera dentro del campo, ¿no? Así funcionan todos los campos sociales, con dominación social. Bueno, pues vamos por concluir a la sesión. Agradecer, por supuesto, a Benjamín haber venido con nosotros esta tarde. Muchas gracias a los asistentes, por supuesto, por estar aquí. Ahora tenemos una actividad, como sabéis, a partir de las 6 de la tarde con algunos de vosotros, que vamos a hacer, pues una actividad a puertas cerradas y nos quedaremos
el grupo de investigadores con la gente que amablemente va a colaborar con el estudio, ¿vale? Damos un aplauso. Ali, ella es de tu radio. Hola. Sí,